Hola amigos, miren nada más que interesante e impresionante ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Tenemos un círculo que está inscrito dentro de un cuarto de círculo que estoy remarcando en este momento. Fíjense, y el círculo que está dentro pues es de radio 2 metros. Fantástico. Nos pide encontrar el área sombreada de estos triángulos. Entonces, fíjense lo primero que vamos a hacer. Podemos pues, este es el centro del círculo, porque desde aquí hasta acá dice que es el radio. Entonces aquí está el centro del círculo. Podemos trazar una línea verticalmente hasta llegar a donde se encuentra el círculo con esta línea recta que es parte del cuarto de círculo. Entonces este punto es un punto tangente entre el círculo y esta línea de acá abajo. Y esto pues mide lo mismo que mide esto de aquí, porque también es el radio del círculo, es decir, mide 2 metros. Fascinante. Ahora, también podemos pues trazar una línea desde aquí hasta el centro del círculo o desde el centro del círculo hasta el punto tangente del círculo y esta línea de acá. Y esto también va a ser el radio, así que también va a medir 2 metros. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Fíjense, podemos trazar una línea desde este vértice que mide 90 grados hasta esta parte de aquí. Esto de aquí es un cuadrado, ¿no? Tiene 2 metros y 2 metros aquí. Por lo tanto, si aquí hay 2 metros, acá abajo también va a haber 2 metros. Y si este lado tiene 2 metros, este lado de acá también tiene 2 metros. Muy bien, ¿qué se nos formó aquí? Un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. Y como triángulo rectángulo podemos utilizar Pitágoras para encontrar esta hipotenusa de aquí. Entonces Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Muy bien, entonces despejando h nos queda que h va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si no aplicamos aquí las propiedades de los valores absolutos porque solo necesitamos el valor positivo. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Cualquiera de los dos lados puede ser a o b. De todas formas pues se está sumando y también además de eso miden lo mismo. Entonces tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4 más 2 al cuadrado es 4, ¿no? Tenemos la raíz cuadrada de 8. Muy bien. ¿Cómo también podemos escribir 8? Lo podemos escribir como 4 por 2, ¿sí? 4 por 2 pues me da 8. Y sacamos la raíz cuadrada de 4 fuera de la raíz. Entonces nos queda 2. Y dentro de la raíz nos queda este 2 de aquí. Raíz cuadrada de 2. Entonces la raíz cuadrada de 8 es lo mismo que escribir 2 raíz cuadrada de 2. Fascinante, hemos encontrado ya la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Mide 2 raíz cuadrada de 2. Y ustedes han de estar diciendo, ¿y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve de mucho porque ahora ya sabemos el radio del cuarto de círculo. ¿Cuál es el radio del cuarto de círculo? Fíjense, esta línea que parte desde este vértice hasta llegar hasta aquí, que esta parte es el perímetro del cuarto de círculo, entonces es el radio. Porque el radio pues es desde el punto centro de un círculo hasta cualquier parte del perímetro. Entonces la suma de esto más esto es el radio. ¿Qué es también esta parte de aquí? Esta parte de aquí hasta aquí, esto también es el radio, ¿no? Entonces desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide 2 metros, es decir, 2 más esto de aquí, 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien, fascinante, ¿verdad? Pongan mucha atención. Si desde aquí hasta aquí mide 2 metros, y todo esto mide 2 más 2 raíz cuadrada de 2, entonces ¿qué nos falta? ¿O cuánto mide esta parte de aquí? Pues esto de aquí, lógicamente, 2 raíz cuadrada de 2. Eso es lo que mide desde aquí hasta acá. Y ponga mucha atención porque de aquí también hay algo muy importante que deducir. Desde aquí sale, desde este vértice, sale una línea que pasa por el centro de un círculo inscrito dentro de un cuarto de círculo. Como el círculo está inscrito y está pasando por el centro, entonces esta línea parte en dos
a este triángulo de aquí, fíjense. Eso quiere decir que esta parte de aquí, este triángulo de aquí, tiene la misma área que este triángulo de acá. Por lo tanto, las bases van a ser iguales. Es decir, esta parte de aquí tiene raíz cuadrada de 2, perdón, puse 2, raíz cuadrada de 2. Y desde aquí hasta acá es raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Porque entre los dos es 2 veces raíz cuadrada de 2. Si sumamos esto y esto me da 2 raíz cuadrada de 2. Entonces pues podemos sacar el área de este triángulo de aquí, porque sabemos que es igual al área de este triángulo de acá. Tenemos que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Muy bien, tenemos entonces que el área del triángulo es igual. La base es raíz cuadrada de 2. La altura es 2 sobre 2. Muy bien, tenemos que el área del triángulo es igual. Podemos simplificar este 2 con este 2 y obtenemos raíz cuadrada de 2. ¿Y esta será el área sombreada? Pues no es el área sombreada, porque solo hemos encontrado esta parte de aquí y falta sumarle esta parte de acá. Pero es muy sencillo, esta área de aquí es idéntica a esta área de acá. Entonces podemos decir que el área sombreada es igual a 2 veces el área de este triángulo de aquí. El área del triángulo, ¿no? Sacamos el área de este triángulo, pero habíamos dicho que es igual a esta área de acá. Entonces, el área sombreada, vamos a ponerlo un poco más acá abajo, el área sombreada total, ya sabemos cuánto es. 2 veces el área del triángulo, que mide raíz cuadrada de 2. Fascinante. Y esto de aquí, como estamos hablando de metros, entonces serían metros cuadrados. Impresionante, hemos encontrado ya la solución de este ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.